Entonces vimos la semana pasada, voy a ir rapidito para poder terminar en esta tarde, cómo Dios desde el Antiguo Testamento, aún antes de la ley, Dios determinó que lo primero que debía haber en el ser humano era amor a Dios por sobre todas las cosas. Porque ¿qué? Dice la Biblia que el amor echa fuera el temor y cubre multitudes de pecados. ¿Qué pasa? Si lo que sucedió en el Edén, a Eva no le hubiese faltado un ápice del amor a Dios, ella no se hubiese dejado influenciar, no hubiese dudado nunca. Esto es algo que nos aplica a nosotros hoy. Yo se lo he comentado a mi esposa muchas veces, porque como matrimonio afín tenemos sí y sí no, altas y bajas. Pero siempre le he dicho una cosa, jamás voy a dudar de que lo que tú me digas a mí, me lo dices con buenas intenciones. Puede ser que estemos equivocados, pero nunca con malas intenciones, porque sé que tú me amas y yo también te amo. Entonces todo lo que te digo tiene que ser a partir del amor que te tengo. Y si nosotros tuviésemos como prioridad en nuestras vidas amar a Dios sobre todas las cosas, nosotros íbamos a meditar cada vez que fuésemos a hacer algo que pudiera transgredir la ley de Dios, que pudiera hacer sentir a ese ser tan grande que nos creó, que nos dio todo lo que tenemos y nos hizo quienes somos. Entonces ese fue uno de los puntos que vimos. Vimos también honrar a nuestros padres. Cuando nosotros de muchachos se nos enseña a honrar a nuestros padres fue porque ese es el principio que Dios esperó siempre de su creación. Dios siempre esperó que su creación lo honrara, como padre que era por creación. Entonces, al cometer esos errores la humanidad, Dios dejó como un principio eterno que los niños honraran a los padres, pero los padres debían amar y respetar a sus hijos. Ser un ejemplo para cada uno de los muchachos. La semana pasada dijimos aquí que la educación de nuestros hijos no empieza en el kindergarten, empieza en nuestro hogar. Nuestros hijos van a ser un reflejo de lo que nosotros podamos mostrarles. Cuando el Señor dijo en la creación, reproduzcanse y háganse mucho, no quiso decir que tuviésemos muchos hijos. Yo sé que hay personas bien obedientes que tienen 8 y 9 hijos y no hay nada malo en eso. Pero esa no es la reproducción que Dios estaba buscando. Dios estaba buscando que así como nosotros fuimos creados a la imagen de Él y a su semejanza, nosotros viviésemos una vida donde manifestásemos a Dios en todo y que esa vida la traspasáramos a nuestras generaciones. Es decir, no es tener hijos por tener hijos, sino crear hijos con valores. Y cuando tú creas un hijo con valor, tú les enseñas que ellos te respeten a ti. Hace pocos días los pastores y mi esposa y yo fuimos a desayunar a un lugar aquí. Vamos a hacer comercial al lugar, no voy a decir el nombre. Y nos encontramos un muchacho que lo que tenía formado en la mesa con el papá y la mamá fue tremendo. La mamá lo estruñaba y lo agarraba por la cara y mi esposa decía, mira mujer cómo lo agarra, y la hermana estaba diciendo, ala, y mira cómo mira el papá, y parecía que se quería comer al papá chiquito. Entonces una de las dos, no sé si fue Tania, mi esposa, dijo, es que es un malcriado. Y ahí digo yo, ¿sabe de dónde viene el ser un malcriado? No es que el niño es malo, es que fue mal criado. Fue mal criado. No es que era un mal criado porque es malo, es que lo criaron mal. Y eso es una responsabilidad de nosotros los padres. Buscar la manera que nuestros hijos aprendan a honrarnos a nosotros, así como nosotros debemos honrar a nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué sucede cuando nosotros faltamos en el hogar y los niños se crían sin papá? La experiencia que tienen de un padre les va a obstaculizar el ver a Dios como un padre amoroso. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos los padres que debimos ser para esos niños. Recién estaba comentando yo, compartiendo con mi yerno ayer, que fue una bendición, programas que oigo por la radio, familias que llegan y le dicen, Señor, no sé qué hacer con mi hija. Tiene 16 años y viene a las 4, a las 5 de la mañana. Y no puedo, no me hace caso y hasta se me revira. Y tengo un niño de 11 años. Y el pastor le dijo, usted me llamó para contarme eso. No, para que me dé un consejo. Ahora le voy a dar el consejo.
Coja una caja pequeñita, échele las cosas a la niña que usted crea que se deba llevar, 2 cositas de esto, 2 de lo otro, y póngaselo en la puerta y cuando venga no le abra. ¿Quién paga la renta de su casa? No, yo. ¿Y quién paga la luz? Yo. ¿Y quién paga comprar la comida? Yo. Pues póngale las cositas en una caja y le dices, aquí no entra o me respetas. Y llamó un señor, ¿cómo usted le va a aconsejar eso a esa señora? ¿Usted es consejero? No, yo no. Estudie, hágase consejero, haga un programa de radio y cuando lo llame y le pidan consejo, usted dele otro consejo. Pero ese es el que doy yo. Y es más, le voy a profetizar algo, señora. Si no hace lo que le digo, el año que viene me va a estar llamando que el niño de 11 años le está haciendo lo mismo. Hay que aprender a criar a nuestros hijos. Enseñarlos a que deben honrarnos. Porque eso agrada a Dios. Es uno de los mandatos, el primer mandato de Dios con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos tus días aquí en la tierra. Así que eso es algo bien importante. El tercer punto que vamos a tocar hoy. Vamos a leer en Levítico, capítulo 19, voy a leer yo. ¿Verdad que el Señor es maravilloso? Tuvimos una noche espectacular. Tuvimos una noche espectacular. El Señor tocó almas allí. La gente se unió a los principios de alabanzas musicales, al principio de evangelización musical. Fue algo maravilloso, la verdad. Fue algo maravilloso. Yo pasé un rato tremendo. La verdad es que llegué a mi casa y dormí como un niño chiquito. Cosa que no me pasa muy común, porque una vez es el frío, una vez es el calor. Yo me recuerdo de madrugada tempranito y decía, ay, qué frío está, y yo no lo sentía. Ay, Señor, bendito que eres. Voy a leer de Levítico capítulo 19, versículo 18. Este principio es amar al prójimo. Wow. Él nos creó para que lo amásemos a Él. Nos creó y nos ordenó que honrásemos a nuestros padres y que amásemos al prójimo. Yo no sé cuál de nosotros aquí es de los que tiene hijos y se goza cuando ve los hijos fajados. Porque yo tengo un hermano nada más que lo amo, lo adoro. Pero cada vez que me fajaba con él, mi papá y mi mamá se ponían, que era un sufrimiento tremendo. Entonces yo me imagino cómo se puede poner nuestro Señor cuando ve que aquí en la tierra estamos su creación fajándonos unos con otros. Porque si nosotros creemos que nosotros amamos mucho a nuestros hijos, yo les garantizo que más nos ama el Señor a nosotros. Porque ¿sabes qué? Nos dio nuestros hijos para que nosotros los cuidésemos y los protegiésemos aquí en la tierra. Dice el versículo 18 del capítulo 19, cualquiera que durmiere con mujer monstruosa y descubriere la desnudez. A ver, estoy leyendo yo bien. No, estoy leyendo otro versículo que no va. Gloria a mi Señor. Escribí esto mal. Señor, gracias, papá. Gracias, papá. Sí, Señor, aleluya. Sí, donde tengo que leer es de Marcos. Aquí está. Marcos 12, versículo 31. Dice así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y el segundo es semejante. ¿Usted sabe lo que es ser semejante al primero? Es que casi llevan una misma intensidad, casi llevan un mismo propósito. Jesús luego aquí en la tierra le dijo a los discípulos, como único ellos van a ver que ustedes son discípulos míos, es amándose unos a otros. No es cantando bien alto y brincando mucho y sabiendo mucho de la palabra y predicando mucho. Como único ellos sabrán que ustedes son mis discípulos, es amándose unos a otros. Eso es un mandamiento eterno para el hombre de siempre.
Es decir, que nosotros no podemos escoger amar al prójimo. Si es bueno, si el pelo le tiene bonito, si se peló a rape, si es grande, si es chiquito. Nosotros, es un mandamiento que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Honrar a nuestros padres y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto no es si nos cae bien, esto no es si nos agrada, esto es que es una ordenanza de Dios. Son principios que para eso nos creó. De esa es la manera. Si nosotros creemos que cuando nosotros venimos aquí y abrimos nuestro corazón en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, nosotros alabamos y glorificamos a Dios, honramos a Dios. Y si nosotros creemos que eso es suficiente, todavía estamos mal. Aquí pueden haber 20 millones de personas aquí alabando y glorificando a Dios y todavía falta mucho. Yo creo que Él merece más. Él merece que nosotros vivamos una vida de principio como creaciones, como hijos de Dios, viviendo una vida honrándolo, alabándolo y glorificándolo, toda la humanidad. Ese es el propósito de Él. Hay un versículo por allá por Pedro que dice, Él no retarda su llamada. Él está siendo paciente. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo conozca el Evangelio. Él quiere que todo el mundo comprenda que la base de nosotros sería amar a Dios, honrar a nuestros padres y amarnos a nosotros como a uno mismo. Ese es el propósito por el que Dios nos creó. Él no nos creó para que estuviésemos fajados, para que estuviésemos discutiendo. Esto es un principio, como dije la semana pasada, que el apóstol Juan lo visualizó de una manera tremenda. Fue el último. A Dios no se le pasa nada. La sabiduría de Dios es tremenda. Dice la historia que todos los grandes apóstoles murieron de muerte violenta. ¿Pero qué sucede? Juan fue el único que fue deportado a una isla. Entonces, como el enemigo siempre es tan inteligente que se pone bruto, él creyó que deportando a Juan para una isla estaba haciendo un daño. Sin embargo, ahí fue donde Dios le dio unas revelaciones tan poderosas a Juan, que él pudo comprender todos estos principios. Comprender que lo que le faltaba a la iglesia primitiva era el amor de Dios. Manifestar el amor de Dios. No se trata de que yo te amo a ti porque quien tú eres, porque eres mi familia o porque eres mi vecino. Se trata de amar al prójimo sin excepción. Porque es un mandato de Dios, es una ordenanza de Dios. Entonces esos principios que en la iglesia primitiva, cuando Pedro, Pablo, etcétera, empezó a nacer esta iglesia a la que nosotros pertenecemos hoy, hubo unas grandes discordias que era increíble. Yo no tengo que hablar con nadie, yo no tengo que hablar con no sé quién, y yo no tengo que darle cuenta a nadie. Si aquí nosotros todo lo que debemos estar es unidos para honrar y glorificar a Dios de la manera que Él de verdad lo merece. Ese es el propósito por el que Él nos creó. Ese es el propósito no solamente por el que Él nos creó. Estaba compartiendo con mi esposa en el carro hoy por la mañana que nosotros no podemos seguir culpando más a Adán y a Eva de lo que sucedió en el paraíso. Aquello obstruccionó la relación del Creador con la creación. Es decir, ya Adán no tuvo más acceso a estar en la presencia de Dios constantemente. El pecado rompió esa relación que había entre el hombre y el Creador. Pero nosotros no podemos seguir viviendo bajo esa culpa y decir, porque es que imagínate, Adán fue el culpable, es el Creador. Dice la palabra que Jesús clavó el pecado de naturaleza en la cruz. Ya eso murió. Hoy nosotros todos somos responsables por nuestras actitudes. Porque hoy tenemos la misma relación que tenía Adán en el paraíso, la tenemos nosotros hoy, de poder estar en la presencia de Dios las 24 horas del día. Entonces, si nosotros no aprovechamos ese principio de poder estar en la presencia de Dios todos los días, yo no sé, la familia por trascendencia, según van creciendo y se van aislando, obviamente los hijos se van casando, se van mudando, pero la mayoría de las familias cogen un día al año para unirse. No se hacen una comida, muchos lo hacen inclusive en Navidad, aún no siendo ni cristianos, eso es una costumbre. Pero lo que sí hay es una realidad, que en la familia ese día, cualquiera que sea, hay gozo. Porque vino mi hija que vive en Indiana y vino mi sobrino que vive en Guatemala, y entonces se une la familia y hay un gozo en esa familia. Los boricuas son algo serio, los boricuas celebran hasta los días de fiesta de China.
Siempre están contentos. ¿Por qué? Porque hay un motivo para estar alegre. Hay motivos para estar alegre. Somos una familia gigante. Cuando tú comprendes que nosotros, toda la humanidad, donde quiera que hayamos nacido, somos una familia gigante. Entonces nosotros debemos vivir con el gozo de unirnos, no de separarnos. Eso lo vio Juan desde lejos. Aquí falta el amor de Dios. Y empezó a escribir. Y de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Y por amor esto, y por amor lo otro, y por amor aquello. Y el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor, es la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios, Él la manifestó a los hombres a través de su Hijo Jesús. Que vino por amor, sin ningún tipo de obligación. Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo tengo autoridad para ponerle y volverla a tomar. Entonces, por amor, con el gozo delante, Él vino y sufrió la muerte y la muerte de cruz, para que todos nosotros tengamos entrada a la presencia de Dios. Ahora, si nosotros nos sentimos felices de cada vez que hay una fiesta familiar y viene la familia que viven fuera de la ciudad y nos sentimos gozosos, pues imagínese usted cómo debe sentirse Dios el día que hayan 6 billones de seres humanos en la tierra alabando y glorificando al Cristo vivo. Imagínense cómo Dios se iba a sentar cuando nosotros todos de verdad nos sintiésemos como hermanos y nos amásemos, más allá de la diferencia racial, más allá del color que somos, más allá de cómo hablamos, inclusive más allá de cómo sentimos en ciertas circunstancias en nuestra vida. La idea es una, honrar y glorificar a Cristo. Ese es el principio. Dice que Él no comparte su honra con nadie y que nuestro amor primordial debe ser para el Padre. Ese es el sentir que nos manda a tener a nosotros. Dice, renovar vuestra mente a través de la palabra. Porque cuando nosotros renovemos nuestra mente, vamos a empezar a pensar como Cristo. ¿Y cuál fue la manera de pensar de Cristo? Yo no vine aquí a hablar de lo que yo quiero hablar. Yo vine a hablarle aquí de lo que el Padre me dijo que hablara. Yo vine a mostrarle lo que el Padre me dijo que le mostrara. Y yo vengo a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. En una ocasión, cuando Pedro trató de defender lo que venían a arrestarlo, le dijo, espérate, pero tú no te das cuenta que yo puedo mandar a buscar un par de legiones de ángeles. La cuestión es que yo vine a cumplir la profecía que el Padre me dio. Yo vine a hacer un trabajo. Entonces, si nosotros comprendemos el principio de ese sacrificio de Jesús y vivimos este primero y segundo mandamiento, es más, Él dijo, ahí se resume toda la ley. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, ya tú no coges la mujer del prójimo, tú no te sales con la mujer del prójimo porque es como si fuera tuya. Ya tú no le robas al prójimo porque lo amas como a ti mismo. Tú no matarás al prójimo. Entonces dice Jesús que ahí se resume toda la ley, amando al prójimo como a ti mismo. Entonces imagínense qué clase de gozo en los cielos. Es más, hay una profecía aquí en la palabra, que por eso yo le digo a veces a la gente, ¿sabe? Un poco jaraneando y un poco en serio. Yo sé el día que el Señor va a venir. El día que toda la humanidad conozca el Evangelio. Dice la Biblia que cuando sea predicado este Evangelio a toda criatura, entonces viene el fin. Yo lo que no sé cuál es el día que toda la humanidad va a conocer el Evangelio. Pero sí sé que cuando todas las criaturas hayan oído hablar del Evangelio, dice la palabra que viene el fin. Para que nadie tenga una excusa de decir, a mí no me lo dijeron. Entonces ese es un propósito, eso es una ordenanza de Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y debíamos hacerlo. Ahora vamos a entrar al cuarto punto, que esto es un poco complicado, lo dejé para lo último porque es el mejor. Amar a nuestras esposas. Yo le doy gracias a Dios por esto. Y le doy gracias a Dios por la esposa que tengo. Ha sido una bendición. En mi caso, le doy gracias a Dios por mi esposa. Y un pequeño testimonio rapidito. Yo conocí al Señor en la prisión. Yo he hecho 17 años, 9 meses y 2 días de prisión. Y mi esposa me ha estado esperando. Eso es una bendición. Yo salí hace 8 meses de la prisión. Pero ¿sabes qué? El Señor está trabajando en mi vida y no ha terminado. Él está cambiando los principios que yo vivía en la tierra.
y aún no ha terminado. Dice aquí en Génesis capítulo 2. Esto es tremendo lo que le voy a compartir ahora. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Wow, esa es la historia de que puso a dormir al hombre, le abrió la costilla, le sacó una costilla. Fíjese bien que la mujer llegó antes de que pudieran reproducirse y tener muchos hijos. Así que estuvo en el plan de Dios primero que el hombre tuviese una compañera. O viceversa, que el ser humano no estuviese solo, que la mujer también tuviese un compañero. Eso fue un plan que Dios creó y desde la eternidad ya Él tenía que a partir de ahí, de esa unión entre un hombre y una mujer, iba a sobrepoblar la tierra. Íbamos a reproducirnos, a hacer mucho, y iban a salir todos estos principios. Íbamos a poder honrar a nuestros padres, porque antes que llegara el padre carnal, llegó la mujer. Porque si no hubiese llegado la mujer, no hubiese habido padre carnal. Muchos por ahí dicen que Adán y Eva no tenían ombligo. Yo no sé si tenían ombligo, porque fueron creados por la mano de Dios. Uno formado de la tierra y el otro creado del hombre. Y nosotros sabemos que nuestra reproducción tiene que ver con el ombligo, la alimentación del bebé, del feto. Yo no sé si tuvo o no tuvo. Yo sí sé que antes que Dios diera padre, dio esposa. Y la humanidad que ya entró en pecado empezó a tomar decisiones. A partir de tomar la decisión de dudar lo que Dios le estaba diciendo, creyéndole al enemigo, de si era bueno o no era bueno, de que si Dios me castiga o no me castiga, que mira qué lindo está si Él la hizo, ¿cómo tú crees que te va a hacer daño? Entonces esa duda que el enemigo puso en la mente de la mujer, que la traspasó a la raza humana, a la especie humana, a partir de ahí el hombre se corrompió. Entonces empezaron a entrar infinidad de principios que no estaban en los principios eternos de Dios. Se empezó a deshonrar al Padre, se empezó a no amar al prójimo, se mataban por cualquier cosa, se empezaron a robar. Por eso dice la palabra que vino la ley, porque había tanto pecado que si no llega la ley la gente no se dan cuenta que llevarme esto que es de ella era robo. Ya, me gustó y me lo llevé. Pero cuando vino la ley que dice que tú coges algo que no es tuyo, eso se llama robo. La humanidad se desmoralizó de una manera tan grande porque iba en dirección contraria de los principios de Dios. Por eso hay una teoría por ahí que dice que arrepentirse es tornar en un ángulo de 180 grados. Es decir, que Dios estaba para allá y tú ibas para acá. Y de la única manera que nosotros podemos arrepentirnos es tornar en un ángulo de 180 grados y virar. Y cuando tú viras en ese ángulo de 180 grados, lo primero que tú empiezas a ver es la cantidad de bendiciones que Dios tiene para ti. Pero como ibas en dirección contraria no la veías, te la estabas perdiendo. Entonces, de todas las cosas tan malas que empezaron a entrar en la tierra, una para mí fue la generación del matrimonio, de la pareja conyugal. Dice la Biblia que iban a ser uno, no más dos, y que por esto el hombre iba a dejar la casa de sus padres y se iba a unir a la mujer. Pero empezó a entrar la degeneración y empezaron a entrar la cantidad de procreación desiguales. Ya no era de entre un hombre y una mujer, ya era un hombre con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, y empezaron a tener hijos de distintos tipos. Y mire, si nosotros empezamos a estudiar la historia de la Biblia, nosotros nos aterrorizamos. Hermanos, mire, los hijos de David se mataban unos con otros. 300 esposas y 700 concubinas. Usted sabe qué triste que mañana usted se entere, wow, tu hijo, el número 25 mató al número 72, porque tenía un camión de hijos y tenían 1000 esposas, 1000 mujeres, que le hubiera parido la mitad de ellas nada más, tenía 500. ¿Qué clase de dolor tan grande entró en la degeneración del matrimonio? Que la misma promesa que Dios le dio a Abraham trajo como consecuencia un resultado fatal hasta el día de hoy.
y a la vez podemos decir que es una bendición. Sara quiso ayudar a la promesa de Dios. Te voy a reproducir, sale para afuera, mira las estrellas, así como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia, como la arena del mar no la vas a contar. Pero Sara dijo, yo le voy a dar una manito a Dios, le voy a prestar a mi concubina, a mi criada. Entonces, faltando al principio que Dios creó a una mujer para el hombre, de lo cual los dos ya no iban a ser más dos, sino uno. Faltando ese principio, Adán tuvo un hijo con la criada. Abraham tuvo un hijo con la criada. Pero 13 años después le dio el hijo de la promesa. Y sabemos que el hijo de la promesa fue Isaac, pero ¿sabes qué? Ya había venido un hijo antes con la criada. Dice que ese hijo iba a ser, de ahí iba a venir una descendencia grande, poderosa y rebelde. Y por si no lo saben, de ese hijo de Abraham con la criada salió la nación árabe. Y del hijo de Abraham con la esposa salió la nación de Israel. Después tuvo otro hijo más, Isaac, que fue Jacob, al cual se le cambió el nombre por Israel. Cada vez que tomamos una decisión en contra de los principios eternos de Dios, cometemos unos errores garrafales. Dios no necesita de nuestra ayuda. Al contrario, Él vino a ayudarnos a nosotros. Nosotros somos los que estábamos mal, los que vamos alejándonos cada vez más de Él. Él trata de acercarnos más y nosotros seguimos huyéndole más. A través de la historia, de los tiempos antaños, de la era patriarcal, de la era de la ley. Lo que hacemos es irse alejándonos. Entonces, ¿qué sucede? Hasta el día de hoy, vamos rompiendo los pactos de los principios eternos de Dios. Y en este que dejé para último, que para mí es el más importante, como le dije, porque es el primero, de la esposa que Dios te da, ahí es que sale un padre y una madre. Hay un comercial que a mí me gusta mucho. Hay una mujer dando a luz y haciendo dolores, sufriendo dolor, y cuando sacan el nené se lo ponen en las manos, entonces ya se ve el gozo. Entonces dice una voz, cuando nace un nené, nace una mamá. Y es verdad, es que la mamá no sabe ser mamá hasta que no nace el nené. ¿O quién nació siendo mamá? O papá. Entonces cuando nace un nené, nace una mamá, nace un papá. Pero lo primero que Dios proveyó para el hombre fue una esposa. No fue ni una mamá ni un nené, fue una esposa. Porque Él quería ser el padre. Él quería ser el padre. Entonces, a partir de esa relación entre el matrimonio, vienen todos estos principios. Surge el padre, surge el nené, surge el prójimo, y es en esos principios en los que nosotros debíamos ir meditando cada día de nuestra vida. Cada vez que saliéramos de nuestra casa, si nosotros saliéramos con la idea que el propósito de Dios es que ese que me pita el pito atrás cuando yo me entretengo en el semáforo, también venga a conocer a Cristo, yo no le digo un disparate por atrás, ni le pitara el pito al que va adelante cuando se entretiene. O si una persona que está pecando, nosotros tenemos la ordenanza de orar por ellos, ¿cuánto más no debíamos orar por un hermano nosotros que está pecado? Si nosotros nos enfocamos en los principios eternos de Dios para la humanidad, nosotros vamos a vivir una vida de principios que todo el mundo lo va a notar. No es ni necesario decir que somos cristianos. El pueblo lo va a ver. El pueblo se va a dar cuenta. Hay un libro que yo leí tremendo que es del hermano Ricky Warren, donde él dice que el día que tú en tu casa o donde quiera que tú estés, que tengas algún tipo de autoridad, tú tengas que mencionar esa autoridad, como decir aquí yo soy el jefe, o aquí yo soy el papá, o aquí yo soy el que manda, quiere decir que el resto de tus súbditos no están viendo a ese jefe que tú dices que eres. Porque si ellos lo vieran, ellos te honraran como jefe. Si de verdad tú eres el papá de tu casa, tus hijos te iban a honrar como el papá de tu casa. Si tú eres el esposo de tu casa, tu esposa te iba a honrar como el esposo de tu casa. Entonces estos son principios eternos para el hombre de siempre. Meditemos en eso, eso nos va a edificar a cada uno de nosotros. Nos va a ayudar a ser un ejemplo para Cristo, para el resto de la humanidad, donde quiera que nosotros estemos. Así que, hermano, con esto los dejo. Que el Señor me los bendiga. Y pastor, quiero pedirles, ya vamos a contar, hay una hermana